¿Ahora sí? Bueno. Cada domingo el mismo problema. Micrófono que no quiere funcionar. El hecho es que me olvida apretar el botón para prenderlo. Pero qué cosa. Bueno, todo tiene su folleto de hoy. Simplemente quiero recordarle. Bueno, el pasaje que vamos a mirar es 2 de Corintios capítulo 8, versículos en realidad 7 al 12. El título del mensaje, hablamos de los principios de donación espontánea. Y bueno, la cosa al comenzar, siempre queremos recordar que la razón por que hemos venido es alabar a Dios, y hacemos esto por medio de las canciones y también por medio de oración, pero más que cualquier otra cosa, escuchar del Señor mismo. ¿Y cómo es esto? Es por medio de la palabra de Dios. En el pasado, Dios habló por medio de los profetas, los líderes de la nación de Israel, pero lo que pasó, ellos no tenían la palabra. Y ahora, después de todo, el Señor vino a la tierra, nació, celebramos su nacimiento en el tiempo de Navidad. Pero lo que pasó, Él vino no solamente para nacer, sino para crecer y luego morir en la cruz del Calvario. Y fue, el Dios mismo en la eternidad pasado, Él decidió cómo iba a redimir su pueblo. Y fue por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice, que sería muy lindo escuchar la voz de Dios. Pero puede escuchar la voz de Dios. Si quiere escuchar la voz de verdad, simplemente tiene que abrir su Biblia y leerlo en voz alta. Y va a oír la voz de Dios. Así que nuestro propósito es, compartir la palabra. Y va a notar también en ese folleto que hay un bosquejo adentro con los versículos que yo voy a tocar. Y luego atrás algunas preguntas, pero que lo usen esta semana para estudiar lo que el Señor nos ha dado en este día. Y la idea central de este mensaje tiene que ver con el hecho que hemos sido salvados por la gracia. Estamos aquí, nuestro propósito es proclamar las buenas nuevas del Señor, el Evangelio, que Él vino aquí a la tierra como sustituto. Él fue Dios, y quitó al lado el uso de algunos de sus atributos para venir aquí como un ser humano. Un humano, al mismo tiempo Dios, el único hombre perfecto en toda la historia del mundo. Y nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados por medio de poner nuestra fe y confianza en Él. Y por su gracia, y gracia habla de algo que no es merecido, nosotros, la Biblia dice claramente que nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros somos pecadores. Y el Dios que servimos es un Dios santo y puro. Y nosotros sabemos bien la historia del Antiguo Testamento. Cuando Dios creó el mundo, en 7 días Él hizo esa creación. Y lo más alto de su creación fue Adán y Eva. Y ellos vivían en un mundo que nosotros no conocemos, porque fue un mundo sin problemas, sin enfermedades. Y Dios dijo a ellos solo una cosa: no debe comer del árbol en el medio del jardín. Y nosotros sabemos la historia. Ellos fueron tentados y decidieron por sí mismos que ellos iban a comer de esa fruta.
Y qué lástima, porque en ese momento el pecado entró en el mundo. Por eso cada persona nacida en este mundo nace como un pecador, una naturaleza pecaminosa que indica que ese es lo motiva las acciones de cada uno. Tengo 16 nietos. Nunca tenía que enseñarle cómo mentir o cómo pelear. ¿Por qué? Fue parte de su naturaleza. Y a través del Antiguo Testamento el Señor demostró a la nación de Israel que la única manera para tener sus pecados cubiertos fue por medio de sangre. Y así que cada día, entre la nación de Israel, ellos tenían sacrificio tras sacrificio y nunca terminó. Hasta que vino Jesús, el sacrificio perfecto. Y bueno, Él murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Yo puedo recordar el día cuando yo era muy joven, un niño, y reconocí mi necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque como pecadores, como Adán y Eva, ¿qué pasó cuando ellos pecaron? Fueron echados del jardín. Ellos estaban desnudos en el principio, no había problema. Pero después de entrar el pecado, Dios cubrió sus cuerpos con la piel de animales. Esos animales tenían que morir para cubrir. Y bueno, hoy en día no necesitamos otro sacrificio porque Cristo entregó su vida en nuestro lugar. Y ahora yo tengo acceso a Dios. Yo puedo hablar con Él en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Cristo proveyó el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y por Él, lo que Él hizo en la cruz, más nada, nosotros podemos tener una relación íntima con Dios. Y sabe una cosa, algún día Dios va a venir, Jesús va a venir. O bueno, si no pasa, cada uno de nosotros vamos a morir. Pero el Señor Jesús dijo que Él estaba preparando un lugar para nosotros, para que nosotros podamos estar con Él para siempre. Ese es nuestro deseo. Y bueno, cuando hablamos de la gracia de dar, y no quiero que nadie se siente mal en cuanto a esto, estamos simplemente compartiendo las verdades de la palabra de Dios. Aquí en 2 Corintios capítulo 8, versículos 7 a 12, hemos estado hablando de la gracia de dar o ofrendar. Y bueno, predicamos la primera parte del capítulo el domingo pasado. Ahora estamos en la segunda parte. Yo sé que es un tema a veces muy incómodo para algunos. Es un tema sensible para muchos, pero aún así Pablo lo trae a colación y así lo tratamos. Él lo escribió. Dios lo escribió a través de él. Así que vemos los principios de dar espontáneo. Es Cristo, para un creyente, es Cristo la persona que vive en nosotros y a través de nosotros. ¿Has intentado alguna vez vivir como Jesús? ¿Dar como Jesús?
amar como Jesús, testificar como Jesús, quiero decirle, ninguno de nosotros podemos hacerlo. Él puede hacerlo a través de nosotros, lo que exige de nosotros, Cristo viviendo en nosotros, con Cristo como nuestro Salvador. No solo nos motivará, sino que nos capacitará para dar testimonio, para orar, para vivir una vida santa, para amar a la gente que no ama, para arrepentirnos cuando nos equivocamos, cuando el pecado está en nuestra vida. Pero en nuestro contexto, Cristo viviendo en nosotros se manifestará a través de la generosidad de su pueblo. Eso es Cristo en la vida de un creyente. Y esto es exactamente lo que Pablo nos está ilustrando a nosotros y la iglesia de Corinto, utilizando el ejemplo de las empobrecidas iglesias de Macedonia. Estas tres iglesias, la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea, habían sufrido una severa persecución por su fe. Algunos eruditos dicen que fueron despedidos de sus trabajos, lo que causó su pobreza. No se les permitía comprar comida cuando iban a comprar alimentos para su familia. Todo a causa de su testimonio cristiano. Pero esta miserable circunstancias en su vida no tuvo absolutamente ningún efecto en sus donaciones. Y esto es lo que Pablo está planteando. Eso es lo que realmente es dar por gracia. Notes versículo 1 y 2. Está en su folleto ahí. Versículo 1 dice, ahora hermanos deseamos hacerles saber que la gracia de Dios que ha sido dado en las iglesias de Macedonia, que en una gran prueba de aflicción, su abundancia de gozo y su profunda pobreza desbordaron en la riqueza de su liberalidad. Y vemos la palabra pobreza. Ellos estaban en una situación totalmente incapaz de ayudarse a sí mismos. Pero esto los llevó a Jesús. Y esa es la manera en que un creyente responde a los tiempos difíciles. Simplemente lo lleva a Jesús. Aquí es donde su desesperación ahora promulga fe en su vida y ahora es capaz de confiar en Dios y así Cristo en ellos, siendo permitido vivir a través de ellos. Simplemente los hizo dar a las necesidades de otros. Y dieron un poco más e incluso suplicaron para poder dar más a las necesidades de otros. Versículos 3 y 4 dice, porque yo testifico que según sus posibilidades, aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ahora, esta gracia de dar, que fue vista en los creyentes macedonios, quiero que entiendas, nunca jamás será evidenciada en la vida de un cristiano egocéntrico, egoísta, tacaño. Tomamos tantas veces para alabar a los hombres. No. Es Cristo en los hombres y cuando los hombres permiten que Él sea el Señor de su vida,
Viviendo de esta manera, entonces Él produce esa clase de dar de sus vidas. Versículo 5, Pablo nos da el secreto de este dar de gracia, ofrendar de gracia. Dice, y esto no como lo habíamos esperado. Lo que ellos hicieron primero fue entregarse a sí mismo al Señor. Y el apóstol Pablo estaba asombrado por el dar de esos creyentes empobrecidos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. El primero de todo tiene que aprender a rendirse al señorío de Cristo. Y ahora, para que podamos hacer esto, tenemos que entender lo que significa señorío. Y los macedonios lo entendieron. Entendieron que señorío significaba propiedad. Jesús es el dueño de todo. No tiene referencia que está en sus notas. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honran a Dios con su cuerpo. Ese es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Un precio muy alto. Los corintios no lo entendieron eso. Todavía ellos querían complacer a su carne. Pero los macedonios lo entendieron y primero entregaron al Señor. Y la palabra dieron en esa frase, la palabra griega significa dar sin hacer preguntas, sin ningún argumento. ¿Por qué? Porque el Jesucristo fue el Señor de su vida. Y cuando el Jesucristo dice que tiene que hacer esto, ellos ya habían entregado a sí mismo a Él. Así que no fue un problema para ellos. Ellos simplemente estaban obedeciendo al Señor. Muy, muy importante. Luego, versículo 6 dice, en consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Lo que había pasado, pueden notar que antes, cuando Pablo escribió a ellos en 1 Corintios, ellos habían mencionado que ellos iban a juntar una ofrenda. Y Pablo está recordándoles ahora lo que ellos habían comprometido. Pero la cosa, él quería más que esto. Él quería que esa ofrenda fueran espontáneos. Él quería que dar en la iglesia de Corinto fuera algo que pudieran hacer en vez de algo que tuvieran que hacer. Y yo te diré que para usted y yo y los corintios alguna vez seamos espontáneos en nuestro dar, algunos principios que vamos a tener que entender. Noten al comenzar nuestro texto. Número 1, el dar, ofrendar, es igual a todo lo que la gracia ofrece.
En primer lugar, dar es igual a todo lo que ofrece la gracia. Ahora lo que va a hacer es empatizar el autoestatus espiritual de dar. Él quiere asegurarse que está en la lista de todas las cosas que la gracia hace en la vida de una persona. Y la iglesia en Corintio a veces tenía una visión distorsionada de los dones espirituales. Pablo, el apóstol Pablo, tiene que escribir 3 capítulos, 12, 13, 14 de 1 Corintios, tratando de corregir su distorsión en cuanto a los dones espirituales. Ellos amaban los dones emocionales, los dones que habían puesto ellos encima de los demás, que traen mucha atención. Y Pablo estaba seguro enseñándoles que, bueno, cada creyente tiene un don espiritual. A veces varios dones. Pero ellos tenían que clasificar los dones. Estos dones son mayores, otros son menores. Pero con esto en mente puedes entender que Pablo está haciendo de tratar de mostrarles que dar está en la altura de todos los demás. No hay regalo de la gracia de Dios que supere el regalo de dar. Versículo 7 dice, pero así como ustedes abundan en todo, hablando de la iglesia en Corintio, en fe, en palabra, en conocimiento y en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en ustedes, ven que también abundan en esta obra de gracia. Ahora, Pablo no los menciona a todos, pero menciona a algunos de los que había hablado en 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice, siempre doy gracias, esa referencia está en sus notas, a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dado en Cristo Jesús. Así que él se está refiriendo a esa gracia capacitadora y transformadora y el poder que está en el Señor Jesús que ellos tienen. Bueno, ustedes tienen esa gracia. Luego versículo 5 dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. Y luego empieza a mencionar algunas de esas cosas. En toda palabra, en todo conocimiento. Así que el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nadie le falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que le hace en 2 Corintios 8, versículo 7, él ya había mencionado varias veces. Él quiere mostrar que la gracia es igual a todo lo que fluye desde el Señor Jesucristo. No hay mayor, no hay menor, y el dar está justo ahí como el resto de ellos. Es una actividad que nosotros debemos participar, como cualquier otro, como compartir el Evangelio, como estudiar la palabra. Es una responsabilidad. Él menciona la fe, que es la habilidad de creerle a Dios y obedecer tu palabra. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que él empieza ahí, y no es nuestra fe, es la fe de Dios en nosotros. Y cuando ves la fe operando, no alabas al individuo, alabas al Dios
Yo he sido un predicador por años. Y cuando era joven, yo me di cuenta que, bueno, cuando alguien va a decir, bueno, pastor, fue un mensaje que me tocó. No fue el mensaje mío. Fue la gracia de Dios obrando a través de mí. Y es así en cualquier obra que nosotros tenemos que hacer. Aún ser ofrenda. Luego hablo acerca de la palabra. Y el conocimiento. Y toda solicitud. Y el amor que hemos inspirado en ustedes. Hablando del amor que Dios había puesto en sus corazones por Pablo y por su equipo. Y el amor es el fruto del Espíritu de Dios. Puedes fingir los otros dones, pero no puedes fingir el amor. El amor es algo que solo el Espíritu Santo de Dios puede producir. Y luego dice al mismo tiempo, ven que también abunden en esta obra de gracia, hablando acerca de ofrendar, dar para ayudar a otros. La iglesia, los misioneros. Él lo llama una obra de gracia, pero literalmente en esta gracia también lo que él dice, dar es una gracia. No estoy aquí tratando de decirle que, bueno, hay que hacerlo. No, estoy aquí para decirle, debe entregarse completamente al Señor. Y la gracia de Dios va a fluir por medio de usted hacia otros, en cada actividad en su vida, incluyendo ofrendando a otros. La segunda cosa que quiero que ustedes noten es dar es un ejemplo del amor de Dios en nosotros. En primer lugar, vimos que el dar es igual a todo lo que ofrece la gracia. En segundo lugar, tenemos que aprender esto, que dar es un ejemplo del amor de Dios en nosotros. ¿Quieres hacer llegar un mensaje al mundo? Ellos los verán más rápido si das que se le das un folleto. Quieren verlo en nuestras vidas. Ese amor de Dios obrando. Bueno, quiero recordarles la situación en ese tiempo cuando Pablo escribió esto. Nosotros sabemos, en el Antiguo Testamento, Dios había elegido los judíos como su nación. Y ellos disfrutaron los pactos dados especialmente para ellos. Y si usted estudia el Antiguo Testamento, va a notar que ellos tenían un gran orgullo en ser judío por causa de lo que Dios había hecho y como Dios había seleccionado a ellos como su pueblo. Así que entrar en el Nuevo Testamento y bueno, Israel, la nación judía, está bajo el control de Roma. Y ellos tenían muchos problemas. Pero una cosa que va a notar, ellos no quieren hacer nada con los gentiles. Ellos, si uno está pasando aquí, ellos van a ir al otro lado de la calle para pasar. Y bueno, al principio el evangelio fue a los judíos. Pero reconocemos que, bueno, el apóstol Pedro llevó el evangelio a los judíos. Y luego el apóstol Pablo llevó el mensaje a los gentiles. Y al estudiar el resto del Nuevo Testamento va a notar que Cristo hizo un milagro.
cuando Él salvó judíos y gentiles. Según el Señor, ellos no fue más judíos ni gentiles. Ellos eran parte de un nuevo pueblo, el cuerpo de Cristo. La iglesia. Estamos aquí, una iglesia local. Estamos marchando, edificando esa iglesia. Pero ¿saben una cosa? La iglesia, el cuerpo de Cristo, es cualquier persona que tiene al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Así que hay una iglesia universal que es todos los creyentes en todo el mundo, por supuesto. He estado en muchas partes del mundo. Y he estado en Ucrania varias veces, predicando la palabra. Y ¿sabe una cosa? Ni podía hablar rusa. De ninguna manera. Pero ¿sabe una cosa? Yo tenía un compañerismo tan dulce con ellos. ¿Por qué? Porque soy muy amable. No. Porque Cristo es mi Señor y Cristo es el Señor de ellos. Así que no importa dónde está. Si hay uno que pertenece al pueblo de Dios, no somos partes también. Versículos 8 y 9 dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo ricos, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y ahora, ese punto es su forma de dar, porque generalmente los hombres son tacaños, no hay duda. Eso es la verdad. Pero estamos mencionando aquí que, bueno, una de las evidencias del amor de Cristo en su vida es cómo usted vive cómo usted pasa por la vida. Y bueno, quiero recordarles, al ser salvo, recibimos el Espíritu Santo, nosotros somos el templo de Dios. Y nosotros experimentamos el mismo amor de Dios en nuestras vidas. Cuando Él fue rico, ¿qué hizo Él? Se hizo pobre. Él vino del cielo. Y bueno, Él vivía como nosotros. Encontramos los mismos problemas como nosotros. Él puede solucionarlo así, pero no. Él era Dios, rico, pero era pobre. Y pasó por toda la vida como nosotros. Y la base de esto era su amor para con nosotros. Esa fue la razón. Yo no puedo explicarlo. A veces ni entenderlo. Pero dice la palabra de Dios que esa es la verdad. Y ese mismo amor que Él tenía, Él quiere, bueno, verlo moviendo a través de su vida. Por eso este pasaje dice, darles un ejemplo del amor de Dios en nosotros. Algunos han mencionado que Pablo dice, no digo esto como un mandamiento. Que parece muy extraño que él dijo esto. Si estudió 1 Corintios, entonces entiende que cuando Pablo trajo por primera vez esta ofrenda para la gente pobre en Jerusalén y querían que dieron, tiene que recordar que era un mandamiento, no una opción. Va a notar la referencia en su nota de 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos,
hagan ustedes también como instruí a la iglesia de Galacia, que el primer día de semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice, cuando llegue quiero que la ofrenda ya esté allí. No queremos que darle mucha importancia. Ustedes lo han estado haciendo de una manera consistente. Y en este pasaje, Pablo no solo les instruye a dar, incluso les instruye cómo deben hacerlo para dar. Él dice el primer día de cada semana. Y esa es una gran manera. Si estás aquí hoy y no sabes cómo dar o dónde empezar, ese es un gran lugar para comenzar. Cada semana, pon al lado y empieza a entender que es un plan, el propósito que estás haciendo con su vida es un gran plan. Él dice el primer día, en cada domingo, en nuestro primer día de la semana, el domingo de la resurrección, que es cuando la iglesia se reúne. Ellos debían apartar dinero para esta ofrenda. Entonces está diciendo, bueno, cuando yo vengo no quiero una gran salpicadura de una ofrenda. Quiero que se haga consistentemente, cada semana lo apartes, voz activa del verbo, que los hagas por decisión propio. No me hagas sentir como si tuviera que golpearte en la cabeza con un bate de béisbol. No. Es lo que debe hacer. Pero él todavía dijo, no estoy hablando esto como un mandamiento. ¿Qué significa eso? En 2 Corintios, los creyentes de Corinto finalmente habían respondido a lo que Pablo les había escrito y se habían arrepentido de su pecado. Ellos fueron una iglesia que, bueno, estaba siguiendo más sus propios deseos que los deseos del Señor. Es evidente que ahora Pablo les ha devuelto una confianza nueva y renovada. Y empecé a pensar en el hecho, ¿alguna vez te has dado cuenta de cuando una persona está caminando y viviendo bajo la gracia, realmente se contagia esto? No es algo que se enseña tanto como que se capta o empieza a darse cuenta de que es simplemente, que si simplemente se abandona a Dios, entonces puede vivir en toda la plenitud que Dios dice es suya. Pero cuando más hay de mí, menos experimento de Él. Y cuando una persona vive así, el punto es, yo comparto el Evangelio. Yo tomo tiempo para orar, para estudiar la palabra. No por quien yo soy. No. Detrás de todo esto es el Señor Jesucristo viviendo en nosotros. No es que Pablo esté diciendo, hay que hacerlo. Es un mandamiento, es un orden. No. Él está diciendo, si usted está experimentando la gracia salvadora en su corazón de Cristo, nadie tiene que decirle qué hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que vive en usted va a guiarle para hacer las cosas que van a agradar a Dios. Una gran diferencia. Hay mucha gente que
Aman ir a la iglesia, aman el compañerismo, aman la diversión, los juegos, los entretenidos, aman cantar, aman los sentimientos. Pero no están viviendo bajo el señorío de Cristo. Es por esto que cuando menciones dar algo dentro de ellos, como que se encoge. Es asombroso los sentimientos de una persona que no está caminando con Dios. Los sentimientos que esa persona tiene cuando menciona esa gracia de ofrendar. Cuando Pablo escribió a esa iglesia en 1 Corintios, ustedes pueden notar en capítulo 3, él dijo que, él tiene que tratarle como niños, bebés espirituales. Como ustedes no saldrán de la guardería, simplemente no crecerán. Y así, a una iglesia como esta, él tiene que dar un orden. Pero ahora ha habido un cambio. Ahora ha habido como un despertar y un avivamiento. Ha tenido lugar en la gente y su confianza ha sido completamente renovado. Y entonces Él no les ordena esta vez en cuanto a esto. Él simplemente, y ese es también lo que el Señor quiere para nosotros, Él simplemente quiere que ellos permiten a Cristo en ellos, probarse a sí mismo en ellos a través de su dar. Quiere que el corazón de Cristo se vea en ellos. Eso es lo que queremos. No estamos aquí tratando de tener una membresía de 1000. No. Nuestro deseo es ver gente ponerse fe y confianza en Cristo Jesús y luego andar la senda que puede agregar a Dios. Tan importante, tan diferente. Versículo 9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Otra traducción dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. El verbo conocer es la palabra griega que significa tú experimentalmente conoces esto. Han participado en esto. Bueno, la tercera cosa que vemos aquí en este pasaje es que dar es nuestra respuesta eficaz a su provisión en nuestra vida. Tenemos que dejar de tener miedo de hablar de la ofrenda. Tenemos que dejar de tener miedo de hablar con la gente acerca de honrar sus compromisos, porque eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Dar es nuestra expresión eficaz a su provisión en nuestra vida. Versículo 10 dice, doy mi opinión en este asunto porque esto lo conviene a ustedes. Que fueron los primeros en comenzar a hacer un año, no solo a hacer esto, sino también desearlo hacerlo. ¿Tú empezaste esta cosa? ¿Estaba en ti? Luego versículo 11, ahora pues acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevar a cabo según lo que tengan. Y mucha gente
leen la primera parte de versículo 10 donde dice, doy mi opinión. Y piensen que eso no es inspirado porque es la opinión de Pablo. Lo siento, él está bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Lo que él simplemente está diciendo es que esto no es un mandamiento. El Espíritu no me está guiando a mandarte. Solo te voy a dar mi opinión sobre este asunto. Eso es todo lo que es. Una opinión santificada está bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quiere que su dar sea espontáneo. Y ahora Él siente que finalmente tiene una audiencia que puede escucharlo. ¿Por qué? Porque ellos están demostrando que ya han experimentado la gracia de Dios y se han rendido a esa gracia en su vida. Cuando dice, y yo doy mi opinión en el es su opinión, no es su opinión. El es su dar. Su seguimiento a través de su dar es para su beneficio. Este dar espontáneo es para tu beneficio. Y luego versículo 11, ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que anhelo que mostraron al principio corresponde ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Claramente, al estudiar la palabra, hay dos niveles de dar que vemos aquí en 2 Corintios capítulo 8. Uno con los macedonios, que se dieron al Señor y vivieron bajo su señoría. El otro con los corintios, que apenas empezaban a entender y se volvían al menos, daban lo que tenían. Cuando uno dar en forma espontánea, hay un gozo que está ahí. Noten, los pobrecitos en Macedonia, ellos estaban pidiendo, rogando. Queremos participar. ¿Por qué? Por la gracia en su vida, ellos experimentaron el gozo de ser la persona que tiene un corazón rendido al señorío de Cristo Jesús. Dar es igual a todo lo que la gracia ofrece. Dar es un ejemplo del amor de Dios en nosotros. Y tercera, dar es nuestra respuesta eficaz a su provisión en nuestra vida. ¿Cómo está su actitud así? No solamente gracia de dar, pero cualquier otra cosa que el Señor tiene para usted. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas. Voy a hablar con el Señor, pero antes de hacer esto, yo estoy aquí. Si usted está y no conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor, no hay una decisión más importante que esto. Algún día nosotros vamos a estar en la eternidad y vamos a estar en un lado a otro, un lugar en la presencia del Señor por siempre, o en un lugar de sufrimiento y destrucción por siempre. No importa cuántas buenas obras que ha hecho en su vida. Oh,
cuánto había ofrendado. No. Lo que marca la diferencia es lo que usted ha hecho con el Señor Jesucristo. El Señor está aquí esta mañana con sus brazos abiertos, listo para recibir. Cualquier que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. No hay mejor tiempo ahora que hacerlo. Si tiene preguntas acerca de esto, por favor, acérqueme después y podemos abrir la Biblia y sentarnos para hablar de este asunto tan importante. Luego, hay muchos creyentes aquí, no hay duda. ¿Cómo está su vida en relación con el Señor? ¿Ha rendido su rodilla delante del señorío de Él? No hay más gozo que uno puede tener cuando está sirviendo al Señor de su corazón. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo hoy día por la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Gracias, Señor. Si hay uno así sin Cristo Jesús, hoy es el día de la salvación. Mientras hay oportunidad, mientras tenemos vida, Dios está listo para recibir. También ora para el cristiano presente. Tú sabes bien los que pertenecen a usted, Señor. Ayúdanos a ser fiel en todo lo que hacemos para darte a ti toda la honra y la gloria. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén.